creo que para mí es un reto muy importante. Lo primero también quería agradecer al club y a las personas que han decidido que yo sea la persona responsable de este proyecto. Y nada, lo afronto con mucha ilusión, con ganas de empezar, aunque bueno, ya algo se ha tocado, pero con ganas de empezar, de empezar a trabajar, a confeccionar, a tener la sensación del día a día. Cuando estás dentro y vas pasando por partes del club, al final conoces todas las partes del club y creo que es importante para saber dónde estás. Me ha servido a mí para nutrirme y creo que ha sido muy importante a la hora de llegar aquí, donde estoy ahora, en la dirección deportiva, estar en todos los ámbitos del club. De todo he aprendido, todo me ha ayudado y creo que va a ser un plus a la hora de confeccionar todo, de trabajar del día a día, del saber qué quiere la afición, el saber qué quiere el club, el saber qué quiere el ciudadano de la calle, porque bueno, al final todo va relacionado con el club. Es un cambio para mí necesario, porque conoces todo. Sí es verdad que tengo que tener muy en cuenta el ADN del club, la idiosincrasia que existe aquí, lo que le gusta al aficionado y dentro también evidentemente de nuestros recursos tener ese tipo de perfiles. Vamos a querer tener un bloque bastante amplio de año anterior o temporadas anteriores. Queremos tener jugadores con perfiles que quieran crecer en este mundo, que tengan hambre, que tengan ilusión, un poco mezcla de gente con más experiencia, que dé ese pose, esa tranquilidad en el campo, en el vestuario, que ayuden a crecer a los jóvenes y jóvenes con hambre que vengan a tirar la puerta. A nivel nacional el club es un club que tiene historia, es muy conocido, se ha vuelto un club trampolín como para la gente joven. Se está haciendo bien las cosas, está saliendo gente de aquí a categorías más importantes o clubes profesionales y eso al final es un reclamo para el club. Eso quiere decir que también se han hecho las cosas bien y eso hay que seguir aprovechándolo. El objetivo personal primero es montar los cimientos del equipo, ¿vale?, junto con el cuerpo técnico y el segundo objetivo es mantener la categoría cuanto antes. Una vez mantenida, no dejar de soñar con la humildad que caracteriza al club. Pues no pararnos en eso, sino seguir trabajando y a partir de ahí lo que llegue. También es importante ilusionar al aficionado y lo tenemos que hacer en el campo. Una vez que se consiga los objetivos, es soñar. Yo creo que todos debemos tener en la cabeza el soñar por algo bonito y aquí no se va a renunciar a nada, evidentemente con los pies en el suelo.